Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra, nosotros hoy queremos darle la bienvenida a ustedes para que ustedes abran su corazón y escuchen lo que Dios tiene para nuestra vida, que sea el refrigerio, esta cápsula de sabiduría que les dé la vitamina para todo el día. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy estamos el pastor Javier y yo, Katia, sirviéndoles a ustedes y al Señor primeramente, para que la palabra sea hecha por obra, que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores, que la palabra dé vida en nosotros para ponerla por obra. En el nombre de Jesús vamos a iniciar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento, Señor, morimos a nosotros mismos para que seas tú, Señor, levantándote en el poderoso nombre de Cristo Jesús y sea, Señor, enseñándonos, formándonos, mostrándonos el camino para ser asertivos en cada uno de los pasos. Te damos gracias, soberano Señor, porque sin ti no somos nada. Ahora, papá, pon en nuestra boca carbones encendidos para que la palabra sea hecha por obra y para poderte servir como tú lo mereces. Amén y amén. Bueno, pastor. Bueno, vamos a iniciar, pero primero que todo, familia Unción de Guerra y todos los que nos escuchan, muy buenos días y muy buenas noches donde nos agarre la noche, y que Dios me lo bendiga. Hoy vamos a ver la sabiduría. Sí, amén. Vamos a hablar de la sabiduría. Amén. La palabra de Dios nos dice que hay 3 clases de sabiduría, pero hoy vamos a ver es la sabiduría de Dios y nos vamos a enfocar a la sabiduría de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros la adquiramos. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Amén. La primera cita bíblica la encontramos en Proverbios 1, en capítulo 1, versículo 7, y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire qué bonita esta palabra. Entonces, para nosotros adquirir, pastora, la sabiduría de Dios, tenemos que seguir la orden de Dios, porque dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros queremos adquirir la sabiduría de Dios, lo primero que tenemos que tener es temor a Dios. Amén. Amén. Sí, pastor, y qué lamentable es ver que mucha gente está en sus propios pensamientos y cree tener la razón siempre y no buscan la verdad de Dios, no buscan la verdad que se encuentra en su palabra, y dice el Señor que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y no es ese temor que le podemos tener a un animal, al mar, a un río, a un rayo. No es ese temor, es esa reverencia que le debemos al Señor. Es no poner en duda lo que escrito está en la palabra. Es buscar, anhelar, comer y degustar esta palabra que el Señor nos da para ponerla por obra en nuestras vidas y no hacer algo que ofenda al Señor. Que cada día busquemos la perfección. Amén. Tenemos la segunda cita bíblica en Proverbios 9:10 y dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Veamos cómo Salomón vuelve a hablarnos acerca de que el principio de la sabiduría es ese temor reverente al Señor, pero nos dice en la segunda parte: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, nos está invitando a que nos adentremos a la presencia del Santo del Señor, del Santo, del Ruá, del Espíritu de amor, para que nosotros seamos inteligentes, porque una persona inteligente siempre se va a adherir a las personas buenas, a las personas correctas. Y en este caso nos está haciendo Salomón una invitación
hacernos amigos del Espíritu Santo para que en nosotros haya inteligencia. Entonces, Salomón fue el hombre más sabio que no inventa la Biblia. Amén. Y dice que no lo habrá. Pero si miramos la sabiduría de Salomón, tantos errores que cometió, entonces él acá está reconociendo que la sabiduría de Dios, no la sabiduría que él pide, que él tenía. Y muchas veces nos pasa a nosotros y oramos hasta que Dios nos dé la sabiduría de Salomón. Y no es esa sabiduría humana, es la sabiduría que proviene del mismo Dios, y él lo está reconociendo ahí, es el temor a Jehová. Amén. Y Salomón se le perdió la sabiduría porque se prostituyó, porque tenía tantas ganas de tener mujeres que lo que hizo fue prostituir la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, por irse por las cosas carnales. Adulteró la sabiduría de Dios. Así es, pastor. La siguiente cita bíblica la encontramos en Romanos 11:33 y nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué lindo cómo comienza Pablo a los romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. Qué bonito esto, porque acá Pablo está hablando de los gentiles. Entonces, cuando Pablo está hablando de los gentiles, termina con esta oración hacia Dios, con este reconocimiento de la sabiduría de Dios. Amén, amén. Pablo también fue otro que fue muy estudiado y tuvo que reconocer, y como podemos ver, que Pablo tuvo que voltearse de las enseñanzas a poder comprender a Jesús, que Jesús es uno de los misterios que Dios nos tiene. Amén, amén. Donde podemos encontrar la sabiduría de Dios. Amén. Y qué lindo cómo termina Pablo este 33b. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es que la justicia de Dios es perfecta. Él es tan justo que Él tiene cuidado de cada una de las cosas. Cuando nosotros buscamos su sabiduría, Él va a devolverse a nosotros con justicia y nos va a mostrar un camino perfecto en Él para que nuestra imperfección se deleite de lo que el Señor nos da. Y podamos entender que Él no se equivoca, porque muchas veces cuando no obtenemos lo que a nosotros nos parece, entonces decimos: no, Dios se equivocó, y Dios está equivocado. Y ahí podemos ver con esta cita bíblica que Dios no se equivoca. Amén, amén, amén. La siguiente cita la encontramos en Colosenses 2, 2 y 3. Y dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios Padre y de Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para que seamos consolados, es que si entendemos que la sabiduría de Dios nos ama, nos abraza, nos consuela, nos bendice, nos protege, nos resguarda, nos levanta, vamos a entender que nuestro corazón no se va a dejar ensuciar por la amargura, por el resentimiento, por la ira, porque no tuve, porque no alcanzo, porque esto, porque lo otro, porque nos está diciendo Pablo a través de Colosenses que son todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de que usted y yo y todos los que nos acercamos al Señor conozcamos ese misterio perfecto que nos da el Dios Padre a través de Jesucristo. Como usted decía, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entre más nos adentremos a leer la palabra
el evangelio, cuando más entendamos los tiempos de los tiempos, vamos a alcanzar el conocimiento y la sabiduría que viene de Jesús. Es que para mí vamos a poner de ejemplo a Pablo. Pablo siendo judío, siendo estudiado porque el tutor era Gamaliel, y el tener que dar todo esto para poder centrarse en la vida de Jesús, estudiar la vida de Jesús, conocer a Jesús. Sin conocerlo físicamente. Sin conocerlo físicamente. Pero él tuvo que investigar de Jesús, mirar de Jesús, para poder entender y adquirir esa sabiduría que Pablo pudo entender. Amén, amén. Veamos la siguiente cita bíblica, la encontramos en 1 Corintios 14:20. Y dice, hermanos, no seáis niños en el mundo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vea qué bonito cuando uno conoce e investiga de Dios. Cuando nosotros nos penetramos en la palabra, todo lo que nosotros adquirimos, entonces ya no podemos pensar como niños, sino maduros, y entender cómo es que debemos de actuar, porque muchas veces no actuamos como Jesús era, no actuamos como Dios quiere, y el mejor ejemplo no lo debo con Jesús. Amén. Entonces, al nosotros ser seguidores de Jesús, debemos de ser como Jesús y actuar como Jesús. Amén. Y nos dice, sed niños en la malicia. O sea, un niño no tiene malicia. Un niño no está pensando en hacerle daño a otra persona. Un niño no está pensando en robarse algo para hacerle daño a alguien o matar a alguien. Un niño no piensa en eso. Bueno, los de nuestra época, no sabemos ahora cómo está el mundo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que no seamos maliciosos, malintencionados, que no busquemos hacerle daño a las personas, pero que sí que pensemos como pensaría Jesús. Pensemos y no le demos cabida a la mente para pensar equivocamente. Y la última, voy a agregar algo, pastor. La última cita bíblica la encontramos en Santiago 1:5 y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dado. Hoy el Señor nos hace invitación para que busquemos la sabiduría de Él. Y que le pidamos al Señor sabiduría. ¿Para qué? Para entender la palabra. Sabiduría para poder discernir los espíritus. Sabiduría para poder adquirir el don de conocimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos de continuo. Hoy pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría para no errar tanto, para caminar asertivamente, para ser dignos merecedores de la gracia del Señor y ser dignos obreros en su servicio. Porque muchas veces andamos en pensamiento de hombre, andamos en nosotros mismos y se nos olvida que si somos siervos de Dios, tenemos que ser sabios para hablar, para entender, para escuchar y para pensar. Vuelvo y repito que esa sabiduría, que hay tres sabidurías, la diabólica, la humana y la de Dios. Y aquí Dios nos está, Santiago nos está explicando muy bien que pidamos la sabiduría, pero la sabiduría de Dios, se trata en la misericordia, en el amor, Amén. en tratar bien a los demás, en el conocimiento de Él, para nosotros poder caminar, como dicen Hebreos, poniendo los ojos hacia el varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, esa es la sabiduría que nosotros tenemos que pedirle a Dios, la sabiduría que tenemos que saber que escoger, que sea la de Él,
para poder caminar en la forma que a Él le gusta, Amén. en la forma del agrado de Él. Amén, amén. Y el Señor termina diciendo en Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice, y le será dada. El Señor no se arrepiente de lo que sale de su boca. Lo que Él dice es un sí y un amén. Y démosle la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Y los invito nuevamente a inclinar su rostro para que concluyamos esta cápsula de sabiduría con una oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, porque nos hablas que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Porque nos dice, Padre de la Gloria, que si te adoramos en conocimiento y buscamos tu presencia, tú nos das inteligencia. Porque nos dices, Padre de la Gloria, que tu sabiduría es la riqueza que todo ser humano debe tener. Porque nos dices, Padre Eterno, que nuestro corazón será consolado. Porque nos habla que debemos de pensar como adultos, como grandes y no como niños, Padre, pero que tenemos que tener la malicia de un niño, papá. Y nos terminas dando la palabra en Santiago, Señor, que tanto la conocemos y que la repetimos como muletilla, pero no la vivimos, papá. Y nos dices que la sabiduría cuando nos falta te la pidamos y tú nos la darás abundante y ricamente, Señor. Ahora, Padre Eterno, sella esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para que seamos personas entendidas de lo que tú quieres hablarnos, Señor. Y ponemos esta palabra por obra, Señor, a nuestro favor. Te damos gracias, Padre, porque no vamos a permitir que el enemigo, el devorador, venga a robarnos la semilla. La semilla se implanta en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y fluye y da vida y da fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, te pedimos que bendigas a tu pueblo donde se encuentre, que tu bendición venga sobre cada uno de nosotros y tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibamos todos un Shalom Alejem. Feliz fin de semana. Bendiciones de lo alto.